casa. Un momento muy especial. Andrea leyendo en silencio. Te puedo oír, Googleana. Disculpa, no era mi intención interrumpirte. No te preocupes. Ahorita te cuento acerca de lo que he estado leyendo. Pero antes de seguir ejercitando la mente, mi cuerpo necesita un estirón también. Bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Ahora sí. Cuéntame. Primero, el contexto. Durante los últimos días hemos estado hablando bastante sobre el bicentenario de nuestra independencia. Siendo el año del bicentenario, es natural que escuchemos bastante sobre el tema. 200 años de independencia es una gran oportunidad para celebrar. Pero estuve pensando en mis clases de historia y recordé que en el Perú existían muchos pueblos indígenas u originarios antes que se produjera la independencia en el año 1821. Incluso años más atrás, antes de la llegada de los españoles en el territorio que luego conoceríamos como Perú, había pueblos indígenas u originarios que se mantienen aún hoy. Correcto. Estas poblaciones indígenas u originarias se ubican en la región andina y amazónica de nuestro país. Sí, y leyendo al respecto, además de encontrar que tienen mucha presencia a lo largo de nuestra historia, he hallado que en el presente tienen varias particularidades también. ¿Algo que te haya interesado en especial? Muchos temas me han interesado, pero quizá uno que me gustaría entender mejor es sobre el derecho a la tierra y al territorio de los pueblos indígenas u originarios. Como nuestro objetivo de estas semanas ha sido crear un acta de compromiso donde sustentemos acciones que contribuyan a construir una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades en un país pluricultural y multilingüe, me parece importante entender más precisamente sobre estos derechos reconocidos a estas poblaciones. ¿Cómo deseas proceder con esta investigación? Ya he hallado algunas fuentes en estos libros y en internet, pero creo que podría convenir bastante hablar con alguien que sepa a más profundidad estos temas y tenga la paciencia de explicarnos. Googleana, ¿puedes llamar a algún docente y ver si está disponible? Por supuesto, preparando sistemas, estableciendo conexión, entrando a videollamada. ¿Aló? Hola, Andrea. Hola, profesora. Gracias por contestar. Un gusto tenerla aquí. El gusto es mío. Cuéntame, ¿qué temas han captado tu interés hoy? Ya que estas últimas semanas las hemos dedicado a explorar la pluriculturalidad en el Perú, he tomado interés por las poblaciones indígenas u originarias de nuestro país. He leído acerca de su historia, de cómo ha existido desde mucho antes que se forme el Perú como república. También sobre sus aportes culturales y muchas otras cosas interesantes. Algo que me llamó la atención es que por esas particularidades históricas y culturales, estas poblaciones también cuentan con derechos específicos. Leí que uno de estos derechos se refiere a la tierra y territorio. ¿Qué te gustaría aprender sobre estos derechos? Pues, todo. Pero podemos comenzar con las siguientes preguntas. ¿A qué se refieren con derechos sobre la tierra y territorio? ¿Cuál es la diferencia entre tierra y territorio? ¿Qué se busca lograr con estos derechos? Un gran primer paso para cualquier investigación es tener claro lo que se investiga y plantearnos preguntas específicas, como lo has hecho tú. Vayamos punto por punto, entonces. ¡Genial! Como bien señalaste, se ha reconocido a los pueblos indígenas u originarios como aquellos de los que descienden de las poblaciones que habitan en un país o región geográfica antes de la época colonial o del establecimiento de las actuales fronteras. Entre las características que tienen en común se encuentran 1. Su continuidad histórica por ser originarios de nuestro país. 2. Que tienen instituciones propias que organizan su vida política, económica, social y cultural. Y por último, con particular énfasis en este tercer elemento. 3.
Cuentan con un vínculo territorial, espiritual e histórico por ser de sus ancestros. ¡Ya veo! Entiendo que es importante mantener el legado de estas comunidades, no interrumpir con su historia que viene desarrollándose desde siglos. Pero, ¿cómo se diferencian los derechos de los pueblos originarios a los del resto de peruanas y peruanos? Como peruanas y peruanas, tenemos derechos individuales que nos corresponde como ciudadanos, pero muchas veces estos derechos individuales son insuficientes para proteger a estas poblaciones indígenas u originarios. Por eso también existen los derechos colectivos, que son derechos especiales que protegen a un grupo de personas o colectivo. ¿Y cuáles son estos derechos colectivos? Hay 6 específicos. Estos son los siguientes. 1. Derecho a la consulta previa, a la identidad cultural, a la participación, a conservar sus costumbres e instituciones, a la tierra y el territorio, y el derecho a los recursos naturales. Durante los últimos días hablamos sobre el derecho a la participación. Recuerdo que se refería a que los pueblos indígenas u originarios pudiesen elegir sus propios representantes y participar de las decisiones que afectasen sus derechos. ¡Qué bueno que lo recuerdes! Pero el resto sí son nuevos para mí. Veamos, entonces, el derecho a la identidad cultural busca que se reconozca y garantice la existencia del pueblo indígena u originario como tal. Los pueblos indígenas u originarios tienen derecho a determinar su propia identidad o pertenencia conforme a sus costumbres y tradiciones. Suena esencial que las poblaciones indígenas u originarias mantengan su identidad y que se les pueda identificar como tales. Parte de esta identidad también se muestra a través de sus prácticas culturales y forma de organización. ¿El derecho a conservar sus costumbres e instituciones? Así es. Este consiste en retener y desarrollar sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, incluyendo sus prácticas y costumbres, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el ordenamiento jurídico nacional, ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Suena casi como un mundo propio. Lo importante es no interrumpir su existencia y que estos pueblos puedan coexistir con el resto de comunidades que se encuentran dentro de nuestro territorio. Entonces, ¿qué pasa cuando se toman decisiones que afectan a los pueblos indígenas u originarios? Para esto existe el derecho a la consulta previa. Esto implica el reconocimiento de la capacidad de los pueblos indígenas u originarios de decidir respecto de aquellas decisiones que puedan afectar positiva o negativamente en sus derechos colectivos. Esto conlleva, entonces, a la búsqueda de un acuerdo o consentimiento sobre dichas medidas. Acuerdos mutuos que necesitan ser aceptados por ambas partes. Ya veo. Eso parece estar relacionado al derecho a la participación. Ahora sí, por favor, explícanos sobre el derecho a la tierra y al territorio, que fue uno de los puntos de partida de esta investigación. El derecho a la tierra y al territorio comprende la conservación y protección de sus tierras y territorios, con lo que guardan una estrecha relación de índole espiritual, cultural y económica. El territorio incluye el concepto de tierra y comprende la totalidad del hábitat que los pueblos indígenas ocupan o utilizan de alguna manera. Así no se interrumpe el legado que estas poblaciones tienen con el territorio que habitan, sea para cultivo, motivos religiosos u otras finalidades que conectan a los pueblos indígenas originarios con los recursos que les ofrecen los espacios que habitan. Es algo que se busca proteger y para ello también existe el derecho a los recursos naturales, que comprende el uso, administración y conservación de los recursos naturales que se encuentran en su ámbito geográfico y que tradicionalmente utilizan para su subsistencia. También implica que los pueblos indígenas u originarios puedan participar, siempre que sea posible, de los beneficios de su explotación.
De lo contrario, es probable que la aceleración del mundo y la industrialización sobre nuestro territorio puedan terminar por afectar los recursos de los cuales subsisten y les permite desarrollarse. Es una posibilidad que se debe buscar evitar. Muy bien. Ahora que conozco los derechos de los pueblos originarios, veo que varios de ellos están relacionados entre sí. Esto asegura la solidez de sus derechos y su funcionamiento. Me gustaría hacer más preguntas acerca del derecho al territorio y la tierra. Está muy interesante el tema. Estoy lista para contestar tus dudas. Y así será después de un breve descanso. ¡Ya volvemos! Estamos de vuelta, listos para seguir investigando acerca del derecho a la tierra y al territorio de los pueblos indígenas u originarios. Hasta ahora hemos reconocido los derechos de estas comunidades y definido que el territorio indígena u originario es el espacio en el que habita esta población y desarrolla sus actividades. Así es, Andrea. Y estas actividades pueden ser actividades económicas y culturales, de relaciones sociales, prácticas tradicionales y más. En este territorio se encuentran sus bosques, sus parcelas, sus animales y es en donde pescan y cazan. Pero, ¿cuáles son las diferencias entre tierra y territorio? Cuando nos referimos a la tierra, significa el derecho de propiedad o posesión del pueblo indígena u originario sobre un área determinada del suelo. Entonces, es literalmente el espacio físico de la tierra, un espacio donde puedan cultivar chacras, criar animales, construir sus viviendas y realizar las actividades propias según sus propias tradiciones. Así es. En cambio, cuando hablamos del territorio, se alude a un espacio más amplio y menos delimitado. La totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos indígenas u originarios ocupan o utilizan. Es decir, incluye las tierras, pero también los recursos naturales usados por el pueblo y el ambiente, como ríos y montañas que muchas veces, además, tienen un vínculo espiritual con las culturas originarias. Empiezo a entender, aunque aún tengo varias dudas sobre qué implican estos derechos. Conozco a alguien que puede ayudarnos a entender el tema con mayor profundidad. Googleana, ¿puedes ver si el especialista está conectado? El perfil del especialista muestra que está presente y disponible. Andrea, el especialista es experto en estos temas y quizás pueda aclarar otras dudas que puedas tener. ¿Te interesaría conversar con el especialista un momento? ¡Definitivamente! ¡Ay, qué buena oportunidad! Googleana, establece conexión. Estableciendo conexión. Transfiriendo proyección de videollamada. ¡Hola! ¡Bienvenido! Es un gusto tenerte aquí. Y de antemano, muchísimas gracias por contestar nuestras dudas. Cordiales saludos. Antes de comenzar, ¿nos podrías contar un poco sobre tu experiencia con los temas de derechos de la tierra y territorios de los pueblos indígenas u originarios? Los pueblos originarios e indígenas del Perú se han asentado en diferentes latitudes del territorio nacional, en este caso de nuestro país. Efectivamente, muchos de los pueblos originarios, sean amazónicos y andinos, se han constituido en aylus, han desarrollado una vida comunitaria en función de una tierra, de un espacio físico y además de un territorio. Y efectivamente, muchas de estas poblaciones, muchas de las comunidades nativas originarias actualmente existentes en el país, llevan vida propia, trabajando de manera colectiva, trabajando de manera comunitaria, ayudándose mutuamente para desarrollar su vida. Ahora hablamos entre la diferencia entre derechos individuales y los derechos colectivos, que en este caso se aplican a los pueblos indígenas u originarios. ¿Por qué es importante que algunas comunidades tengan derechos colectivos? ¿Este derecho les hace distintos al resto de ciudadanos de nuestro país? Los derechos colectivos efectivamente pertenecen a todo un conjunto social. Las comunidades originarias, comunidades nativas, comunidades indígenas de nuestra patria
efectivamente gozan de derechos colectivos que han ido conquistando en el proceso histórico de su supervivencia, podríamos señalar, y actualmente es reconocido por normas supranacionales y nacionales. Por ejemplo, el Convenio 169, allá se explicita estos derechos colectivos como el derecho a la identidad cultural, el derecho a la tierra, el derecho a la participación social, el derecho a elegir sus prioridades de desarrollo, y podemos ir mencionando muchos otros derechos. Ahora, con relación a que si estos derechos les hace distintos del resto de los ciudadanos del país, podríamos señalar de que no. En realidad, estos derechos permiten salvaguardar su organización y permiten que estas comunidades puedan desarrollarse en el marco del buen vivir, del summa causa, del summa camaña. ¿A qué se refiere el derecho a la propiedad comunal? Derechos a la propiedad comunal se refiere a los derechos que los miembros de las comunidades indígenas u originarias tienen por tradición social, cultural y comunitaria. Además, podemos afirmar que el derecho a la propiedad comunal es la propiedad colectiva constituida por tierras, agua, bosques y otros seres con los que convivimos. Finalmente, podríamos enfatizar de que el derecho a la propiedad comunal no se centra en una persona o no se centra en un individuo, sino en el colectivo social y cultural. Interesante. Ahora, hemos venido hablando de esto durante el programa y hemos ido viendo diversas razones por las que estos derechos existen y se deben respetar. Por ejemplo, la conservación de tradiciones y de los recursos. Pero, desde tu postura como especialista, ¿por qué es importante que a los pueblos indígenas u originarios se les reconozca el derecho a la tierra y al territorio? Efectivamente, es de vital importancia poder reconocer, valorar el derecho a la tierra y territorio que tienen los pueblos originarios, los pueblos indígenas del país. Es importante porque permite entender el conjunto de relaciones que tiene el hombre, la mujer, que tiene la comunidad con la naturaleza, con su entorno natural, con la tierra y el territorio. Además, podríamos afirmar de que es importante porque está ligado, la tierra y territorio está ligado a la identidad colectiva. Es la base de su identidad cultural, es el fundamento de su espiritualidad. En ese marco predomina toda una cosmovisión andina, amazónica, toda una filosofía que permite que estos pueblos vayan desarrollándose y consiguientemente contribuyan con el progreso del Perú. Lo tendremos muy en cuenta. Muchas gracias por tu tiempo y por la información. ¡Hasta la próxima! Qué bueno haber podido conversar con un especialista. Junto con lo que hemos ido investigando hoy, voy comprendiendo que el derecho a la tierra es el derecho a un espacio físico o geográfico determinado donde se desarrollan un conjunto de actividades. Por otro lado, el derecho al territorio implica el derecho a la manifestación de la vida cultural asociada al espacio físico. Y esto incluye las formas de uso de la tierra, de los recursos naturales, la relación espiritual con esta, y así el derecho a la tierra y al territorio de los pueblos indígenas u originarios también está contemplado en los acuerdos internacionales, señalando que este derecho, según el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, comprende la conservación y protección de sus tierras y territorios. Debe ser difícil hacer valer estos derechos. ¿Por qué lo supones? Es que debe ser bien difícil cuidar de las tierras. En semanas anteriores hemos ido investigando sobre cómo cuidar el ambiente y vimos que diferentes actividades económicas tienen un impacto en la naturaleza.
Entonces, es probable que estos impactos afecten también a los territorios y tierras pertenecientes a los pueblos indígenas u originarios. Así es. Los derechos que tienen los pueblos indígenas u originarios a la tierra y al territorio muchas veces son afectados por diferentes actividades económicas que no solo degradan las tierras y territorios de estas poblaciones, sino también impactan la biodiversidad, ocasionando problemas ambientales y como la deforestación, desertificación o contaminación. Mostrando ejemplos de este tipo de efectos según reportan los medios. ¡Qué problema tan grande! Muchas veces los proyectos del Estado o empresas pueden chocar con los intereses de los pueblos originarios de conservar sus tierras y territorios. Gugliana, ¿nos puedes leer alguna nota de algún incidente similar reciente? Por supuesto. Iniciando protocolo de lectura de noticias. La propuesta para la construcción de una carretera en un departamento de la Amazonía ha generado cuestionamientos por los daños ambientales y sociales que puede causar su construcción. El proyecto de esta carretera fue declarado de necesidad pública e interés nacional, pero un informe elaborado por una institución experta en temas de cuidado ambiental ha señalado los problemas que ocasionaría esta vía. Una pérdida forestal total de cientos de miles de hectáreas y emisiones totales de 133.52 millones de toneladas de dióxido de carbono hacia el año 2064. El impacto sería grande para comunidades indígenas que tienen economía de subsistencia, pues la carretera se sobrepone a zonas críticas donde se realizan actividades de colecta de frutos, chacras, caza y pesca. De construirse la carretera, definitivamente afectaría la vida y la subsistencia de las poblaciones indígenas u originarias que habiten estos territorios. Y gracias a los derechos a las tierras y territorios, es que se puede iniciar un diálogo al respecto, que puede influenciar de manera directa sobre estas acciones. Ya veo la importancia de su existencia. Qué interesante ha sido el tema de hoy. Siempre hay mucho conocimiento importante por obtener cuando buscamos aprender acerca de nuestro país. Eso es muy cierto. Más allá de la información que obtuvimos, conocer acerca de los derechos y nuestra diversidad cultural nos acerca a ser mejores ciudadanas y ciudadanos a partir de entender nuestros deberes y derechos. Un gusto poder ayudarte a descubrir estos temas, Andrea. Sí, muchas gracias por acompañarnos hoy. ¡Hasta la próxima! Chao. Hoy hemos aprendido acerca de los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios y principalmente sobre el derecho a la tierra y al territorio de estas poblaciones. Reconocimos cómo el derecho a la tierra se refiere al espacio físico de la tierra misma, mientras que el territorio también implica los recursos como ríos y montañas, además del uso que se da a estos para dichas poblaciones. Nos preguntamos acerca de la importancia de estos derechos, recordando que lo abordado en este programa servirá para contribuir a construir a una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades en un país pluricultural y multilingüe. Los derechos de los pueblos originarios en el Perú protegen el legado de nuestra cultura e historia. Con esto, cerramos nuestra investigación por hoy. Nos vemos pronto para seguir aprendiendo juntas y juntos. ¡Hasta la próxima!